Muy buenas tardes, mi nombre es Rosemary Gutiérrez, estudiante del programa Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de la ciudad de Neiva. En este momento voy a dar respuesta a unos interrogantes, los cuales corresponden a la actividad 11 del curso Práctica de Responsabilidad Social. La base para dar respuesta a estos interrogantes ha sido el libro El retorno a la comunidad, problemas, debates y desafíos de vivir juntos, cuyo autor es el profesor Alfonso Torres Carrillo. Primer interrogante: ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor, teniendo en cuenta que el autor realizó un proceso de investigación que le permite ahondar en su devenir e importancia? En el primer capítulo, que es donde habla de la definición como tal de comunidad, podemos resumir que comunidad se define como un grupo pequeño de personas que luchan por un bien común, que comparten unos gustos o que comparten alguna problemática. Eso nos dice el primer capítulo, pero si ya vamos al capítulo 9, que es el otro capítulo que nos correspondía leer, ahí podemos interpretar que no solo basta con ser un grupo de personas que luchan por un mismo fin. ¿Por qué? Porque, ejemplo, en una empresa hay un grupo de personas que luchan por un mismo fin, trabajan por un mismo fin, no por eso son una comunidad. Entonces, ¿cuáles son las características, digamos que principales de la comunidad? Una de esas características que es primordial es el vínculo espiritual que hay entre una y otra, entre un y otro integrante como tal de esa comunidad, la cual eso es lo que los impulsa a ellos a seguir unidos y a seguir luchando por un fin común o sencillamente compartiendo un gusto. Por ejemplo, tenemos la comunidad LGBT, que es una comunidad que lucha por sus derechos. Pero también tenemos, por ejemplo, digamos que los hinchas de un equipo de fútbol, quienes que hacen ahí compartir un gusto por algo, en este caso por el fútbol y en este caso por un equipo específico. Entonces, tener en cuenta que no siempre podemos llamar comunidad a un grupo de personas que luchan por un fin común, sino que debe haber este vínculo espiritual que permite que se estén renovando constantemente y que lo mantengan, porque si no hay esa renovación, ese vínculo se puede perder. Entonces, por eso, por ejemplo, vemos en los grupos o en las barras de los equipos de fútbol que ellos siempre están unidos, están en contacto, están mirando qué nuevo pueden hacer para acompañar a su equipo. La segunda pregunta dice: el autor plantea las comunidades como alternativas al capitalismo. El estudiante debe argumentar si el escenario de práctica en responsabilidad social en el cual está interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Justifique su respuesta desde la visión del autor y su experiencia en el campo de práctica. Bueno, ¿qué puedo decir al respecto? Yo estoy desarrollando la práctica de responsabilidad social en el parque de la ciudad de Latimanco, etapa 1, en el CAI. Es el parque que queda en el CAI. ¿Qué puedo decir? Que digamos que hay dos puntos de vista o dos tipos de comunidad o de habitantes. Entonces, si yo lo miro por el lado de los habitantes, el grupo de habitantes que corresponde a los negocios o la zona comercial, digamos así, el barrio que está ahí alrededor del parque, podría decir que sí es una alternativa capitalista. ¿Por qué? Porque vemos características del capitalismo como el egoísmo, el preocuparse
por el bien común, sin pensar, por el bien de ellos, perdón, sin pensar en el bien común, que es lo que se ha podido notar en el trabajo que hemos realizado. ¿Por qué? Porque se ha estado solicitando la colaboración o el apoyo, ya sea para, digamos que sea en trabajo o sea en aportes para compra de pintura, pues porque necesitamos pintar el parque. De hecho, se hizo una campaña de sensibilización y encontramos que la mayoría de los comerciantes estuvieron reacios a participar. Siempre pues sacaban una u otra disculpa y no participar, o sea, no han participado ni siquiera, digamos que yendo a ayudar con el trabajo, ni tampoco dando algún aporte que nos pueda contribuir para la compra de la pintura. Entonces podríamos decir que ahí hay como tal una alternativa al capitalismo. Pero si lo vemos por otra parte, vemos una parte de los habitantes, los cuales han estado trabajando con nosotros muy de la mano desde el primer sábado que llegamos a hacer la práctica, y quienes han estado muy comprometidos, muy con la camiseta puesta, aún sin pensar que ellos están trabajando por el beneficio de todos, aun cuando hay otras personas que no han hecho ningún esfuerzo. Entonces digamos que ahí podemos observar un socialismo, que es trabajar y van a ir unas personas como pues arrastradas, digámoslo así, por el trabajo de otras personas que sí lo han hecho de corazón. El tercer interrogante es: ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? Partimos de que nos dice que como tal el sujeto no es quien conforma la comunidad, sino que el uno hace parte del otro y viceversa, y que aparte de eso pues el sujeto es un ser autónomo, es decir, que está allí porque lo desea y porque comparte digamos que el mismo gusto o la misma necesidad de las otras personas que están ahí o de los otros sujetos. Se dice también en la parte de la lectura del libro que el sujeto es el otro, o sea, no se considera como uno mismo, sino como la otra persona. Y pues que están siempre en un vínculo espiritual, y recalco que el sujeto hace parte como tal de la comunidad, así como la comunidad hace parte del sujeto. Esa es la respuesta a los 3 interrogantes que teníamos. Feliz tarde.